Crónica legislativa y jurisprudencial. Marítimo, transporte y logística. Puertos. El Real Decreto 131 del 2019 tiene por objeto desarrollar las condiciones de establecimiento y ejercicio de la consignación de buques en puertos estatales y autonómicos. Como principales novedades destacamos que los buques nacionales en ciertos supuestos deberán designar un consignatario por puerto y que se crea un nuevo registro de consignatarios de inscripción colectiva. El Real Decreto Ley 9 del 2019 ha venido a completar la liberación del régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías, iniciando con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8 del 2017. Se modifica así la Ley 14 de 1994 del 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, a los efectos de regular los centros portuarios de empleo, los contratos de puesta a disposición de trabajadores portuarios y las diferentes relaciones laborales derivadas del empleo de estos trabajadores. También deben destacarse las medidas incorporadas con el fin de garantizar la estabilidad y calidad del empleo, así como para ordenar las facultades de organización y dirección de la empresa titular de la licencia para la manipulación de mercancías. Transporte por carretera. El Real Decreto 70 del 2019 del 15 de febrero modifica el reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias relacionadas con el transporte por carretera. Tras la entrada en vigor del RD 70 del 2019, desaparece la tarjeta de transporte como documento acreditativo de la correspondiente autorización y se modifica el régimen relativo a la expedición y mantenimiento de las autorizaciones. Con la introducción de la transmitación electrónica, asimismo, se revisa la estructura del Comité Nacional del Transporte por Carretera para ajustar las secciones que lo integran a la evolución y realidad del mercado de la actividad de las empresas y operadores de transporte. También son relevantes, entre otras, las siguientes modificaciones: la revisión del régimen sancionador para dar entrada a las infracciones que no se hallaban tipificadas y que estaban previstas en el reglamento UE 2016-403 de la Comisión, de 18 de marzo del 2016. Bueno, actualización jurídica Uria Meléndez. La eliminación del requisito de flota mínima en cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 8 de febrero del 2018. La creación de un índice de reiteración infractora de las infracciones administrativas que afectan el cumplimiento del requisito de honorabilidad, la regulación de la figura del gestor de transporte y la admisibilidad del vehículo en arrendamiento ordinario por el otorgamiento de la autorización de transporte. Cataluña, transporte por carretera. Aprobado de conformidad con la habilitación prevista en el Real Decreto Ley 13 del 2019. Los principales efectos jurídicos que genera esta norma sobre las autorizaciones para la prestación del servicio de arrendamiento de vehículos con conductor en Cataluña son los siguientes. Reconoce la competencia de las entidades locales y los entes metropolitanos para establecer las condiciones de explotación del servicio en relación con aquellos que discurran íntegramente
dentro de su ámbito territorial. Integra el concepto de precontratación y la concreta en 15 minutos entre contratación y prestación efectiva del servicio. Establece que cuando los vehículos adscritos a la autorización no estén precontratados o prestado servicio, deberán estar estacionados fuera de las vías públicas en aparcamientos o garajes, y prohíbe cierto tipo de geolocalización al entender que proporciona la captación de viajeros. Jurisprudencia. Ejecución extrajudicial de hipoteca naval. La resolución de la DGRN del 14 de diciembre del 2018 ha venido a zanjar la polémica en torno a su artículo 141 de la Ley 14 del 2014 del 24 de julio de navegación marítima relativo a la ejecución de la hipoteca naval. Contiene un mandato de exclusividad de acción procesal y jurisdicción, y por lo tanto no es posible acudir a la venta extrajudicial prevista en un contrato de hipoteca naval. La DGRN concluye que el citado artículo 141 no contiene ningún tipo de mandato de limitación procesal, sino una simple remisión, y que, en conciencia, el pacto de venta extrajudicial ante notario regulado en el artículo 129 del decreto del 8 de febrero de 1948, por el que se apruebe la nueva redacción oficial de la ley hipotecaria, no resulta incompatible con la regulación de la hipoteca naval, ni existe causa jurídica alguna que justifique la exclusión del llamamiento genérico que el artículo 144 de la Ley de Navegación Marítima realiza a la citada norma hipotecaria. Transporte multimodal internacional, régimen aplicable y responsabilidad. La audiencia analiza cuál es el régimen jurídico aplicable a la responsabilidad derivada de un transporte internacional entre Orense y Nueva York, en el que intervienen diferentes medios de transporte. Entiende que se trata de un transporte multimodal internacional porque es la calificación jurídica que corresponde a aquella operación en la que intervienen varios modos de desplazamiento, pero un solo sujeto se obliga en su propio nombre y por cuenta propia a obtener el resultado pretendido, porteador contractual, siendo irrelevante que el operador se limitase a organizar el transporte. La audiencia, atendiendo a la ausencia de norma internacional aplicable en conjunto al transporte multimodal, aplica el sistema de Red Newark Liable System, que parte de aplicar el régimen de responsabilidad que corresponda a la fase de transporte en la que se produce el hecho desencadenante de la responsabilidad. Cita sentencias de la sección 28 de la AP de Madrid del 26 de octubre del 2006, 10 de enero, 3 de abril del 2008, 22 de junio del 2012 y del 28 de septiembre del 2012, entre otras. En consecuencia, aplica el Convenio de Montreal para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional, de 28 de mayo de 1999, ya que los hechos motivadores de la exigencia de responsabilidad se produjeron en la aduana estadounidense en el marco de transporte aéreo. En concreto, aplica el artículo 18 del citado convenio, que establece una exoneración de responsabilidad del transportista por la pérdida de carga cuando ella se debiera a un acto de la autoridad pública ejecutado en relación con la entrada, la salida o el tránsito de la carga, dado que considera probado que fue la autoridad sanitaria
estadounidense la que requiso la mercancía, sin que cupiera exigir mayor diligencia al transportista que la desplegaba en un supuesto enjuiciado. Transporte marítimo internacional. Cláusula de sumisión a tribunal extranjero en conocimiento de embarque. La sentencia confirma el auto del juzgado de lo mercantil que estimó la declinatoria planteada por la demanda a favor del Tribunal Superior de Justicia de Londres. La audiencia examina el marco jurídico aplicable a estas cláusulas de sumisión antes y después de la entrada en vigor de la Ley 14 del 2014, del 24 de julio de Navegación Marítima, en especie sus artículos 468 y 251. Así, teniendo en cuenta las especialidades introducidas por la LNM en materia de jurisdicción y competencia a través de citados artículos, el tribunal considera que debe distinguirse entre si el litigio se plantea entre el cargador y el porteador o entre el destinatario o sucesivos tenedores del conocimiento de embarque y el porteador. En el primer caso, el cargador es el demandante. La audiencia provincial considera que priman las normas europeas, artículo 25 del reglamento UE de 1215 del 2012. El reglamento, que no se ve alterada por lo establecido en el artículo 468 de la LNM. En consecuencia, aunque este artículo precepto declara la nulidad de las cláusulas de sumisión a una jurisdicción extranjera que no hayan sido negociadas individual y separadamente, tal declaración de nulidad lo es sin perjuicio de lo previsto en los convenios internacionales vigentes en España y en las normas de la Unión Europea. Por lo contrario, la audiencia provincial sí estima que la LNM modifica el régimen de oponibilidad de las cláusulas de sumisión respecto de los terceros que no son parte en el contrato, el destinatario que recibe el conocimiento de embarque del cargador o los sucesivos tenedores, ya que es una situación que el artículo 25 del reglamento no contempla expresamente, sino que dicho precepto se limita a regular la eficacia de los acuerdos atributivos de competencia entre las partes que lo suscriben. Compraventa internacional. Plazo de caducidad para el examen de las mercancías. La audiencia provincial resuelve un recurso de apelación planteado contra la sentencia de primera instancia, que estimaba parcialmente la demanda de reclamación de cumplimiento contractual interpuesta por la vendedora de nacionalidad suiza en relación con un contrato de compraventa internacional que le vinculaba con la compradora, demandada y de nacionalidad española. La sentencia de instancia, posteriormente confirmada por la audiencia provincial, desestimó la convención formulada por la demandada en reclamación de daños y perjuicios producidos como consecuencia de los defectos encontrados en la mercancía. El criterio que comparten tanto el juzgado como la audiencia provincial es que la acción de indemnización estaría caducada, ya que el plazo contemplado en el artículo 39 del Convenio de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercancías es de caducidad y no de prescripción en concreto. El párrafo segundo de este artículo establece un plazo de 2 años desde que las mercancías se pusieron en poder del comprador para que éste invoque la falta de conformidad de las mercancías frente al vendedor. En todo caso, el comprador ha de comunicar la falta de conformidad especificando la naturaleza de la mercancía, de modo que no bastan afirmaciones genéricas
del tipo bienes no conformes ni tampoco simples peticiones de asistencia técnica.